Hola, Hola, Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. mi nombre es Caterine. Mi nombre es Lucy. yo soy Polo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo se relaciona Stranger Things con hechos que sucedieron en la vida real. La base militar de Montauk, el caso real de Eddie Monson y el pánico moral alrededor de la salida de Dungeons and Dragons. ¿Ustedes sí han visto Stranger Things? Obvio. Obvio. Sí, a ver, a mí me gusta mucho, pero por el hecho de que son los 80s y yo soy un nostálgico de mierda, entonces como los colores, la ropa. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho los videojuegos. Por ejemplo, los juegos Los retro, arcades. ajá, es una belleza. O sea, toda la estética pop así ochentera es muy bacana. Pero la historia de Sanger es muy, muy, muy buena. Yo ahorita me lo veo por la trama. ¿Quién te gusta? Steve, Harry. A mí me gusta. Ese es el de la banda, ¿no? Sí, yo lo voy a ver en el Stereo Picnic. Ah, ¿Cuál es tu trama? No, es Steve, pero el también. marihuano. ¿Cuál es el No, marihuana? El que Ay, hay como el... 5, sino que yo el tengo mala. camino. lo que le hicieron al personaje de Jonathan me parece la mayor ofensa de la Verga, yo no me he vida. visto el último capítulo. No, No. tienes Salieron que dos, ¿no? vértelo. Salieron 4. O sea, el último capítulo es. ¡Oh, Viejo, ¿cómo no me va el Dios capítulo? mío! Ah, Pero bueno. él también me gusta. Sí, ya sí. Ah, bueno. Es que en las otras temporadas No, con ese sí, era cortecito. Pero es el mismo corte, solamente es el ahora le dio Uf. 10.000 de ahora. Oh, Dios mío, qué hombre. Pero sí, sí, nos gusta, nos gusta. Es Nos gusta muy Stranger bueno. Things. Es muy interesante como todos los guiños que hay a la realidad, como la inspiración que hay o lo que podemos, a los paralelismos que podemos La hacer delgada línea. de cosas que han pasado realmente y cosas que pasan en la serie. Por ejemplo, como hablábamos en un capítulo anterior, como lo del MK Ultra. Véanlo, por favor. Sí, vayan a verlo, le vamos a dejar el link por acá. Explicamos más a fondo lo del MK Ultra, pero también los mismos creadores de la serie han hablado de su inspiración en Montauk, como Montauk es un pueblo en New York. Y allá había una base militar en la que existen teorías que allá también se hacían experimentos como ya no para control mental, porque el MK Ultra era como que vamos a dominar las mentes. En Montauk como que lo que se decía, aunque no hay como algo que diga que eso pasó como si lo existe con el MK Ultra, en Montauk era muchísimo más turbio Ok. porque sí quería que la gente tuviera poderes. O sea, sí es mucho más alineado con la serie, porque como que si, o sea, tenían hasta una silla que no sé qué le hacía a las personas que se sentaban en esa silla, pero como que les daba poderes. Hay una parte que dice que se creó un monstruo, que podríamos decir que Claro. un demogorgón o algo así. Y aunque no haya como nada súper explícito. Yo creo que escuché algo de eso, pero no estoy seguro. Que había una cámara de privación sensorial. No sé Ujú. si era de ese Eso también, sí también. era de Que ese eso que lo también, ponen a hacían uno como en privación. agua. De hecho, como a Eleven, que la ponen en agua. Pues ella se mete en agua para amplificar sus poderes. Pero yo pillé que esas cámaras le quitaban a uno todos los sentidos. Y experimentaban a ver qué pasaba con eso. Si quieren saber qué pasa con, con el cuerpo, cuando no sientes, no escuchas nada, no puedes ver nada y prácticamente no sientes nada, es cercano a volverse prácticamente loco. No he escuchado como que hay una habitación súper silenciosa, que Sí. la gente no puede pasar como más de una hora ahí o No. algo así. Hay un tiempo en el que empieza la gente a alucinar, literalmente. O sea, sin sustancias, solamente porque hay privación sensorial. Me ando llorando locos. Y uno todo el tiempo como, ay, ojalá no pudiera escuchar mis pensamientos. Pero, Ah, bueno, imagínate tú como que te hagas así en el pelo y escucharlo como si fuera alguien que te hablara. O sea, de lo fuerte. ASMR así, Sí, pero pero horrible. potente. Vamos a escuchar un pedito ahí. Guay. Una explosión, una puta Total. explosión. Entonces sí, había también cosas que decía que se hacían viajes en el tiempo. Hubo una persona que dijo que había estado como cautivo en la base y que había viajado como a 1700, 1600.
Entonces, como que lo que buscaba Montauk sí era mucho más como, no el control mental, sino como literal, que la gente sí tuviera como poderes y viajar en el tiempo, crear ese tipo de portales a otros universos o a otras cosas. Entonces, como que no hay muy explícito qué cosas en sí habían, porque nunca se comprobó que fue real, sigue siendo una conspiración, una teoría. Pero pues obviamente no se nos haría raro que sí existen ese tipo de cosas y que simplemente se hayan borrado archivos o que aún esté por ahí, porque la base militar todavía existe, solo que uno no puede entrar. Es como lo O del sea, Área 51. ajá, exacto, es lo Sí. mismo. Si uno se encuentra mucha cosa en internet, yo también vi que el Área 51 era como una de tantas en las que tenían cosas. Que es imposible, o sea, si hay secretos, que los hay, era imposible que existiera solamente un lugar en el que se guardaran. O es como como fue la que se hizo pública, vamos a dejarla, la mainstream, vamos a dejarla para que se lleve todo el foco y vamos a tener otras como más. Igual yo creo que, por ejemplo, la del área 51 es una distracción. Es algo que crearon para mantener a las personas ocupadas, ¿sabes? Total, como que hay ahí. Súper fuera del foco, que digan como, ay, sí, vamos allá, y pues como están distraídos, no van a estar realmente pensando en las cosas reales. Ujú. Yo digo que el Total, área es como 51 es un, ¿cómo se dice? Un un placebo. señuelo. Sí, 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 Total. 100%. Es un placebo conspiranoico. Nos controlan por redes sociales. Literal. Es que el control de masas ahora es de información, es Total. literal. Yo vi que, bueno, en X, que no tiene nada que... Ay, Dios mío. No puedo evitarlo, no puedo evitar esa terranda. Yo vi que salió un asiático, creo que era chino o algo así, diciendo que lo del COVID también fue muy señuelo, que porque querían tener un control de masas y querían hacer que todo el mundo se vacune y pues que qué forma pues mejor de hacerlo. Y eso no sería raro, porque a mí sí me pareció súper raro que como que el COVID fue mero boom hasta que empezaron a decir como que el 80% de la población ya estaba, o un 100% de la población ya estaba vacunada. Y ya todo bien. Y en ese momento como que ya, o sea, como que se calmó todo, Volvió volvió a la normalidad, pero fue después de como que la gente se vacunara. Pues, o sea, también puede ser porque se aliviaron, pero también es raro que hayan dejado de hacer como tantas campañas de que el COVID mata y que el COVID hace estragos, como que se calmó de un momento a otro. Pues se murió un poco de gente, eso sí. Pero es que también puede ser un control de natalidad. Sí. El tema de control poblacional es denso porque ha pasado antes con otro tipo de cosas. Pues yo, por ejemplo, he visto que en África o en lugares que pues tienen muy pocos recursos y que la población tiene como una alta natalidad, han hecho eso. O, por ejemplo, yo vi un caso de que envenenaban los tarritos de leche materna. Wow. Está denso. Ay, ya no tenía nada que ver. Sí, Pero también se puede hablar de eso un día. Ay, a mí se me ocurrió una idea ahorita que hablaron de eso, de los experimentos. Pues ya fuera del capítulo, que es como hablar de los experimentos. Bueno, los nazis tenían una sección de mística. deberíamos No, de hablar de súper los turbia del nazis. doctor Joseph, creo que se llamaba Joseph. No sé cómo se llama ese piro, pero estaba bien loco. O Hacían sea, hacían cosas locas. O sea, hasta le llegaron a cambiar el cuerpo a un humano y a un perro, como a el unir la cerebro. cabeza. Qué puto. Sí, algo así. Sí, y tenían o sea, tenían como secciones dedicadas al misticismo. Para ganar la guerra, ellos estaban buscando opciones. O sea, estaban viendo qué hacer. Yo me imagino ahí buscando el diablo, a Vecna. Bueno, no, con lo de Montauk ya, eso era todo, porque en realidad no hay como mucha información por él. Pero tú creerías que de verdad, o sea, ¿ustedes creen que sí pueden existir personas con superpoderes? A ver, hay gente hipergenio, que pues son muy tesos. Lo que hablamos aquel día de los que tienen memoria fotográfica, de No, verdad. no, pero superpoderes. O sea, porque de genio yo digo que de genio a superpoder es diferente. Yo que no Pues para mí tengo recuerdo. un superpoder es comer y no engordar.
La respuesta de reina, pero sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, telequinesis o algo así. Porque, No. por ejemplo, una persona puede ser muy inteligente, pero de ser genio a tener telequinesis es una vaina. Ok, bueno, pongo mi postulación. Mi teoría es que sí, que me gustaría que sí, lástima que no sea yo. Por eso yo digo que ojalá no. Porque si yo no soy nadie. Si nadie, eso sí. Mm. Yo creería que cualquier poder, si existe, tendría que ser mental. Porque, no, o sea, el hecho de volar, de Sí. teletransportar. Mi favorito es teletransportarse. Yo soy un friki con todas las letras mayúsculas. Y mi poder favorito es No, pero la está bien. teletransportación. O volverse invisible. O volverse invisible Esos también. eran cuando yo, como cuando te dan superpoderes, la teletransportarse o a volar para qué. Sí, volar. Qué pereza. Un aguacero acá en Medellín. No, Ay, no, 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 no. horrible. Volar no. Teletransportar. O- Es omnipresencia. Ajá. Sí, Uf. lo de volar no lo veo tan viable. Yo diría, o algo con fuerza, porque la fuerza sí la puedes trabajar, sí puedes ser superhumanos, súper Ujú. fuertes. bueno, sí, La sí. fuerza. Pero sería laboratorio. O sea, sería un humano súper fuerte. Capitán Como América. ajá, eso, Ajá. pensé, ajá. Pero siento que sí se podría, si hubiera Más poderes, fácil, diría que sí. super fuerza, siento que es la más viable. Sí. Porque de por sí existen muchas cosas que te hacen correr más rápido, pues como ser más fuerte en el gimnasio. Digo, si lo potencia más, Total. entonces super fuerza es bastante viable. O rápido. Y ya la de telequinesis también podría ser. Lo veo viable, pero, o sea, mucho después. Y ya como con tecnología. Es que me gusta el cyberpunk. Cyberpunk es como robots y... El Como cuando yo, Deadpool. yo sería, me tocaría como unos pulmones. Sí. Unos pulmones nuevos. Así, ¿me Yo creí que estabas haciendo así con unas No, tetas. unos pulmones. Y es que Las yo Las tetas las tengo bien. Los pulmones son los que me decía más que los pulmones no van. Sí. Y de hecho ya hay cosas cyberpunk. Pues, más o menos. No, hombre, las prótesis de piernas, de brazos. Sí, y es cambiarse el dedo de uno por una memoria USB es súper útil, ¿no? Eso es cyberpunk. Pero sería cyberpunk ¿Sabes quién fue el retro. primer cyberpunk? Steven. ¿Cómo se llama? El de la teoría del todo. El de... Steven. Ah, Hawking. ok. Lleva a decir Marica, Steve. Eso todo funable. sorprende. Sí, es cyberpunk. Sí, obvio. A mí lo que me sorprende del caso de él es que, marica, como alguien que puede estar tan postrada y todo, es infiel. Hombre. Fue infiel. Hombre no es gente. Con la enfermera. Con la enfermera. Fue infiel con la enfermera estando así como Y no estaba. podía Stephen Hawking. moverse. Campeón, Bueno, de pronto viejo. sí se le movía. Esta amiga Pero sí eso sí se le movía. Eso sí se le movía porque él Vio. tuvo hijos. Ni tan vegetal. Qué conveniente. Sí, se le movía. Para que le hiciera, se le movía lo que le No podía. Para que se le. Todo vuelto para que le verga. Ah, pero el pito. Pero para que se le parara el Sí, piso. El man así, pero la picha así. Sí. Marica, increíble hasta dónde llega el hombre. Wow. No, nada que ver. Mis respetos, Stephen Hawking, de aquí al cielo. Te mando un abrazo. Wow. Buen representante de la masculinidad en el mundo. Lo hiciste bien, viejo. En la ciencia y en el sexo. Lo No, lograste. oye, es que el man fue bien y fue puta porque él conoció a la esposa antes de que le diera la enfermedad. O sea, la esposa Ujú. lo conoció normal y la esposa pues le gustaba porque él era súper teso. Ajá. Por eso nunca le di la oportunidad a un feo. Total. Ay, o sea, el de la película era hermoso. No, De la película. Ay, a ver. No, No, el de la película era el de la película. Era el de fue, Animales Fantásticos. hermoso. Es ese sí hombre vino. hermoso. Uy, hay una serie que se llama El Chacal. El Chacal. Y es él, pero haciendo de malo. Y Lo mismo que en la película. Estás diciendo. La mentira. Fue malo. Y entonces este man, bueno, la conoció a ella antes de enfermarse. Y él se enfermó y ella estuvo todo el proceso. O sea, ella fue la mujer de Horrible. y ellos no tenían mucho dinero al principio. Incluso cuando ya él agarró Ella era fama la y que todo, ellos tenían, ella trabajaba por él y, o sea, él ya había alcanzado su punto de fama. Igual ellos eran cortos de dinero porque pues era un científico y tú Ajá. sabes. uno cómo monetiza eso. Un paper.
Es que mamá, publiqué mi primer paper en una revista científica. Ah, sí, mijo, ¿y cuánto te pagaron? No, ma, yo pagué. De eso así le tocaba, o sea, él lo hacía era más por amor a la ciencia y la esposa lo apoyaba mucho. Y luego ya se llegó a un punto en donde él era más famoso y empezó a tener viajes y a ser una celebridad, y ahí llegó la enfermera. Y la enfermera se metió con él cuando ya él era pues una celebridad y ya. Ok. Pero dicen que ella pues como que lo trató mal a él. Ojalá. Ojalá. Dicen que ella lo trataba mal a él. Ah. La Pero esposa, sí. ahí le fue infiel, o sea, Pues se la lo merecía. esposa no, No, la la enfermera. la- Por eso digo, ojalá. Por bobo. Pero imagínate, o sea, una persona tan inmóvil, pero era una persona que él ni siquiera podía hablar. Y como le mete los cachos a la esposa, marica. Oiga, Un hombre. poeta, aló. Wow. Él tenía su cosita para... No, wow. Mira que yo he visto que le fue dicen- toda la fuerza para la pista. Mira que se le fue todo, todo. Me encanta que Karen es bien ilustrativa. Pero esa enfermera, ¿cómo era? Pues que se le... Pues, no, o sea... Hay que buscar. Editor, agrégame por aquí una foto de la enfermera con la que científico le puso gacho a la esposa. La esposa y la enfermera eran lindas y eran educadas y tenían, ¿sabes? O sea, tenían todo para no meterse con un hijo de puta. Total, así. Pues la enfermera de pronto porque ya tenía plata. Ah, sí, ya está enfermera. Y ya. porque aparte le gustaba como el renombre y estaba que le Ajá, invitarle a los claro, eventos. claro. Y Pero la Dale. esposa sí, bueno. ¿Qué otras cosas han escuchado ustedes como que también? Eh, Stranger Things. The Stranger, lo del tema hubo un pánico horrible pues, en los 80. Las series también están en los 80. Empiezan en el 82, si no me equivoco. Y por esa época también en Estados Unidos hubo mucho pánico. De hecho, de ahí en adelante. Porque obviamente era una sociedad que venía de mucho... Era muy conservador en muchos aspectos. Entonces, cualquier cosa que fuera en contra de eso, eh, ya era raro. Entonces, muy religiosos, muy castos. No culiaban. Bueno, sí culiaban, pero en Pero es que secreto. en ese tiempo a mí me da mucha risa cuando la gente dice como no, es que los tiempos de antes. Total, era como... Mi abuelita tuvo como 12 hijos. Y se casó como a los 15. Y luego, y las Ay, drogas qué eran rico. full, las Qué rico drogas, vivir en los las 50, en los 80. Parece, mira los jeroglíficos de los griegos. Pura orgía. El jardín de las delicias. Sí, yo te entiendo. Sí, no confío en la gente que dice que le hubiera gustado vivir en esa Sí. época. O que no, que en esa época eran más regatados. Es que era como Escondidos. escondido, era todo escondido. Entonces era como que todo el mundo culiaba, pero en su casa y con su marido. O sea, la cosa era que la vida en sociedad, o sea, en Gringolandia vendían la cosa muy, muy familiar, muy eso. Entonces eran gente con digamos, un proyecto de vida estructurado, o era lo más normal la mayoría de personas. Y ya, y si se dieron cuenta de pronto en la serie, de hecho, cuando empieza, después de esta escena del laboratorio y que da inicio como a la serie, como la primera temporada, están ellos jugando Calabozos y Dragones. Y esta fue una de las causas, digamos, pues, de un estallido que sí pasó de verdad en Estados Unidos en su momento. Pero ya como para dar la idea, pues yo les cuento un poquito lo que es Calabozos y Dragones, como el juego. Por los 70 ya tenían como muchos juegos de mesa, como los que ustedes de pronto conocen. En un principio eran juegos de mesa como de simuladores de guerra. Por decirlo así, era como, Batalla ajá, naval. ajá, por ejemplo, y es como eh, una persona contra un ejército de figuritas, de minifiguritas. Y se enfrenta a otra persona en una mesa, en un tablero, y eso es como full estrategia. Pero por esos días se hizo popular Dungeons and Dragons porque ellos introdujeron como el tema de rol. Okay. Entonces, en lugar de tú controlar un ejército, controlabas a un personaje que creabas en base a lo que te gustara a ti, lo que tú hicieras, lo que tu pasatiempo, una personalidad inventada. Y eso pegó muy fuerte porque digamos que los videojuegos ahí no eran tan wow, no eran todavía como lo que es en este momento. Y tuvo mucho éxito en esos días. Entonces, claro, la cosa era que para las partidas, pues digamos que em, se juntaba mucha gente para hacer lo que era la campaña. La campaña es la historia del juego a seguir. Entonces, lo que ven en el primer capítulo, cuando se juntan todos los niños estos a jugar,
Ellos están en una campaña de rol. Y cada uno tiene un personaje que sigue una historia que es creada por el máster. El máster es, creo que era Mike. La cosa era que para estas partidas de Dungeons and Dragons se necesitaba como un grupito, ¿no? Antes era como versus, pero ahora son grupitos. O sea, digamos que socialmente era diferente porque era como unidos para hacer misiones. Se usaba mucho la imaginación porque, a ver, era el máster, creo que en el primer capítulo era Mike, el novio de Eleven, era el máster en el capítulo 1, y él como el que guía la historia y te dice, le dice a los personajes, le dice como, mira, en esta cueva pasa esto, y ustedes y los jugadores deciden qué van a hacer respecto a eso. Hasta aquí todo bien, es un juego divertido, pues, yo lo he jugado. Friki con... Yo también. Y nuestro máster era ChatGPT. Ajá, una belleza, la cara de Lucy. Es divertido, mi personaje era una hadita. Hidra. ¿Cómo es que es? Hidra. Un druida. Un druida, Druida, me sí. encantaba. Yo era un bardo y el último que jugué era un pícaro. Era como un ladrón así, súper ágil, sigiloso. Les juro que es divertido. Para los que estén aquí por el chisme y no sepan, no tengan ni idea, es divertido. Pero en los 80 no tanto. Porque pasaron cosas. Y el problema, o sea, hasta aquí todo bien, imaginación, bla, bla, jueguito, diversión, niños, jóvenes. El caso era, digamos que para crear esos mundos, la inspiración que agarraban eran de fantasía, ciencia ficción algunas veces. Piensen en Asimov, de pronto el Señor de los Anillos, mundos medievales, muy mágicos. Y usualmente en esos mundos ocupaban villanos para el enemigo de momento para la campaña. Entonces piensen, ¿qué creen ustedes que pasó? Eligieron monstruos, eligieron figuras diabólicas, elegían magos, duendes. Imagínate tú ser una madre de los 70s, Católica, súper católica, cristiana. católica, apostólica, romana, o adventista, bueno, lo que sea, y escuchar a tu hijo ahí en el sótano jugando con sus amigos a darle puños a Satanás y escuchar el demonio de la calamidad. Claro, el contexto. Ajá, era muy raro. Hasta ahí, digamos que no hubo la gran cosa, pero hubo un caso, para valer el nombre como es, de James Dallas Egbert III. No sé por qué tiene un tercero, pero así aparecía. Él era un muchacho muy fanático de Dungeons, jugaba mucho, como tenía su grupito de amigos y toda la cosa. Entonces este muchacho le gustaba mucho Dungeons y él era considerado como un niño prodigio. Tenía 16 años, 16, y ya estaba en la universidad. Era como muy, muy teso, pues era muy inteligente. Pero todo eso venía de una carga de los papás. Aparte de ser como, digamos, superdotado, le exigían demasiado. Y tenía como una carga académica bastante grande para la edad que tenía. Ajá. Entonces, resulta y pasa que este man se pierde. O sea, él se desaparece. Él iba a la universidad, vivía lejos de los papás. O sea, no vivía... Vivía en el campus de la universidad. Deja una nota de desvivisión y se pierde. Y nadie lo encuentra, nadie sabe qué pasa con él. Digamos que pasan unos días considerables y la familia decide contratar a un detective privado para que investigue qué está pasando con su hijo. Y ya. El man se mete como a su habitación y empieza como a esculcarle la vida prácticamente. Todo lo que tenía ahí, todas las cosas que había. Encuentra muchos visajes raros. Encuentra como en un tablero, pues un tablero de toda la vida. Encuentra como nombres raros. Imagínate que vean ahí como Vecna, Demogorgon, pues me va a entender eso. Encuentra, creo que eran pósters, tarjetas del juego de Dungeons and Dragons, con cosas así como medio, pues digamos, demoníacas, no sé. Y el man comete el error, el detective, de hablar con la prensa. Porque el caso se volvió muy mediático, porque era un niño, digamos, querido de la comunidad, pues alguien inteligente. Era popular el muchacho. Y el man comete el error de dar declaraciones a reporteros. En la investigación él se da cuenta también de que este muchacho tenía ciertos problemas psicológicos por toda la presión que le ejercían los papás por lo académico. Y encuentra obviamente la nota en la que se despedía de este mundo.
cruel. Se iba a bajar del bus. Se iba a bajar del bus. Chaloca, no mentira. Ella, en todo caso, él le dice a la prensa, oculta la parte del desgaste mental, Lo que le conviene. porque lo que le conviene. Oculta la parte esa de sus problemas psicológicos. Y como encuentra estas cosas y pues, se entera de que el tipo era fan de Dungeons and Dragons, dice que todo, o sea, lo dice abiertamente, que la desaparición de ese muchacho se atribuye a cultos relacionados con Dungeons and Dragons. Que era un culto. Ajá. ¿Por qué digo culto? Porque se juntaban mucha gente, había mucha comunidad. Sí o sí era un juego que se tenía que jugar digamos, en grupito. Ahí enseguida metemos el caso de Eddie, que ya si vieron Stranger Things lo deben conocer. Creo que es mi personaje favorito, de hecho, pues de los que más me gustan. A mí, pues no sé, es como muy cool. Y pasa eso, ¿no? Que es como gente que la empiezan como a marginar. Bueno, en resumen, el muchacho em, lo que hizo fue que, cansado de todo, aparte se consumía drogas. No confío en esto porque hay información de internet de hace más de 20, 30 años que tenía problemas con su orientación sexual. Pero eso no lo corrobora nadie. Mira, eso está relacionado entonces también con Stranger. Ah, pero es que tú no te has visto el último capítulo. No, pero eso Pero se sabe. ¿no? Se Que sabe. el cabeza de coco. Ah, no, pues, ¿cómo era? Lo que se ve no se pregunta. Una reina Juan Gabriel, me Que también encanta. está como muy conflictuado y para la época era bastante difícil. No, veámoslo ahorita. Por favor. Sí, por favor, porque qué espectáculo. El detective encuentra toda esta información y selectivamente elige qué decirle a la prensa y qué no. Y ya, la cosa era que el muchacho, obviamente, se escapó. Bueno, se escapó y se escondió en las alcantarillas de la ciudad en la que vivía. Y él nadie se lo llevó, ningún culto lo secuestró. Pues eso parece más el de las Georgie. Un capítulo de True Crime. Entonces, ya, la causa nunca fue Dungeons, pero como el caso se volvió tan famoso, así como lo vieron en la serie, que todos estos estudiantes empiezan a perseguir a Eddie. Bueno, Eddie, digamos que tenía como, pues se quedó involucrado en una cosa que es como inexplicable. En el mundo real, si pasara eso, lo más probable es que te busquen para que meterte preso, porque uno cómo explica ese evento, es una mierda. Pero sí es cierto que hubo como una histeria, digamos, satánica o ese miedo a esas cosas que la gente de la época no comprendía del todo y pues nunca tuvo nada que ver con eso. Era la carga académica, era todo sus conflictos, el consumo pues, de drogas. Era eso lo de la familia funcionar. Ajá, como que decir eso iba a hacer que la gente, porque ahí en Estados Unidos hay mucha presión a que te vaya rápido de tu casa, a que hagas la universidad, que sea Y todo todavía no. perfecto. Pues digamos Y que ahora todavía. se puede jugar más tranquilamente Dungeons, pero Como que en vez de echarle la culpa a eso y a ese tipo de vida que se estaba como vanagloriando tanto, era más fácil echarle como que sí, no, y también desde el periodismo el amarillismo vende una vaina, una locura. Pues como juego satánico para invocar al diablo. De hecho, total, es como, de hecho hasta la Ouija era un juego de mesa, ¿no? total, sí, Y de la la Ouija nada es es un juego de como, mesa. ahora para invocar al diablo. Que la Ouija sí me parece más, la verdad. Más invocadora. Sí, porque es que una tabla se empiece a mover sola, pues como que Pues no sé, pero en un principio se creó con una enseñanza diferente. Pero entonces, ¿para qué servía? O sea, ¿cómo la jugabas No, en un no me preguntes que principio? no sé. Yo sé que eso era un juego de mesa, sí, que no yo sé tenía que nada eso que ver también. O sea, la con vendían espíritus. como, no, como La vendían Monopoly, o como sea, un la puto vendían como Monopoly, Monopoly literal. normal, Ajá. para niños, rosadita para las niñas, sí, o sea, sí. Y de pronto se volvió algo espiritista. De hecho, en Estados Unidos también en un momento se volvió muy popular em, este tema de lo paranormal, de los mediums. Y no sé si habían unas hermanas o unas amigas que hacían como de brujas de medium y eso se volvió muy famoso. Y años después sacaron un libro, o sea, gracias a ella se popularizó, se hizo muy popular. Y sacaron un libro en el que revelaban todos los trucos que usaban para engañar a la gente. Porque es curioso, porque las viejas inventaron digamos, su trama, su narrativa,
Y la gente fue como, wow, voy a hablar con mi tío abuelo que se murió hace 20 años, a ver dónde dejó enterrada la herencia, hijo de puta. Y después revelaron que cómo era que engañaban a la gente. Pero el tema cultural ya se había arraigado el hecho de las mediums y la gente eligió no creer en que ellas los engañaban. Y todo el tema de las mediums siguió. Obviamente la cosa mágica, pues eso es muy antiguo, digamos que la creencia en magia viene de mucho tiempo atrás. Pero si tú creas una narrativa referente a, mira, yo soy un hechicero, y después dices, mira, no era verdad, y tú que lo creaste lo desmientes y la gente no te cree, ya eso es una cosa cultural, que está tan arraigada en la cultura que es imposible que Pero la yo creo gente que deje ahí de les ganó creer. la nostalgia. No, Sí. porque no era como que se estuvieran comunicando con demonios, porque si hubiese sido así, hubieran hecho exorcismos o algo así, las hubieran satanizado. Claro. Pero como era como lo de, Era muy... ay, fue un familiar, era como que no decido creer. No, pues, y sino lo que como más carga a la gente, que son, ¿cómo es? Nostalgia y arrepentimiento, es como, pues no sé. como me perdonó. Ajá, a ver si sí o no. Ajá. Es, Pero sabes que yo no lo siento que esté tan mal. Siento que sí eso ayuda a que una persona Total, se avance, sí. claro, claro, por ese lado es positivo. Pero igual ajá, el engaño. Ah, pero si fuera un hombre, seguramente, si fuera lo peor del mundo. No puede ser hombre y ser medio, muchacho. Pero sí, eh, pasaron cosas, pánico moral, se llama creo que se llama pánico moral, y mucha gente eh, fue atacada en su momento por eso. Prácticamente era como, pues, socialmente inaceptable que tú dijeras. Y que puede que ahí empezara el hecho del odio a los frikis. En mi época no puedo decir que veías anime porque ya, calvazo seguro, pa. Calvazo Que en la no se cara así. baña. Ah, ¿te gusta Naruto? Wea. Boca tiene como 20. Ah, esa gente que, hombre. Ah, Tengo en 26. en mi época hace 2 días. Yo tengo 26. Vamos a eso. Respetico, yo tengo Cuando yo 29. nacía, pero ya tenía oso. Un sapo. Uy, esa estuvo buena, me superé. No, Y ya, ya. ya. Bueno, continuando como con esa histeria colectiva de la que habla Polo sobre como la histeria satánica o el terror satánico que pasaba mucho en ese tiempo. Se ha hablado mucho de que Eddie fue una inspiración y más allá que una inspiración, fue un símbolo que crearon de pronto en conmemoración a todo lo que pasó en ese tiempo. Querían mostrarlo en la serie, que aparte sale, ¿en qué temporada sale Eddie? La cuarta. En la cuarta, ya lo último. Y se supone que Eddie está basado en uno de los hechos reales que pasó hace mucho tiempo y que fue sobre Damien Echols. Este chico, pues era un chico que realmente tenía como 18 años, él y dos amigos más, pero digamos que el personaje estaba basado en Damián. Y ese chico simplemente pues tenía 18, le gustaba el metal, le gustaba del rock, obviamente como todas estas bandas alusivas, vestía de negro, tenía de pronto el cabello largo, pero realmente nada extraño, simplemente eran sus gustos musicales. Y para esa época era tan juzgado que hubo un asesinato, murieron 3 niños que fueron asesinados y dijeron como que saben que los culpables son ellos y el culpable es él. Así, sin pruebas, no tenían pruebas, no tenían ADN, no tenían nada que conectara Claro. el caso. El tipo tiene una Sí, camiseta sí, de... Él literal. se viste de negro y le gusta la música que se escucha más rara. Sí, entonces fue como no, eso es algo satánico, es un culto satánico, lo que decía ahorita Polo sobre calabozos y dragones, pues es lo mismo. En la serie nosotros podemos ver cómo Eddie pues es diferente, se expresa diferente, se viste diferente y como en toda escuela típica americana está el grupo de los populares y el grupo pues de los Deportistas. diferentes. Sí, de los Los diferentes. no, los populares, los deportistas. Entonces Eddie en la serie pues está hablando con la novia de uno de los deportistas y la chica pues lo ve normal, ¿no? O sea, Está dando droga. Que eso es bastante
Pero pues de ahí a asesinarla, pues hay Ah, una no. brecha bien grande, ¿no? Sí, total. Bueno, la cosa es que en el caso real no sabemos si les vendía drogas a los niños, No, además que no. pero la cuestión es que, por ejemplo, en la serie muestran que él era una persona, pues, Pues sí, era bueno, sí, 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 era amable. o sea, de pronto él tenía su trabajo, como Total, la champia tenía que champear. Amor, ¿tú viste dónde vivía Eddie? Sí, total. Pero Max también. pero él no los buscaba. Mira que, por ejemplo, él tenía su amiguito y él no le decía ven y consume. O sea, la nena fue porque quiso también. Todo hay que decirlo. Él está hablando con la novia de ese man y la gente como que empieza a darse cuenta de que ella estuvo el día que desapareció con él. Y pues él no tenía nada que ver, ¿no? Era Vecna. Sí. Era Vecna. Pero entonces en la serie, tanto como en la vida real, de una se asocia, no, es que él es el raro, el marginal, el satánico, eso fue un ritual satánico, eso fue un culto, y empieza la persecución, tanto en también la serie porque como en la vida real. cómo encontraron los cuerpos, ¿no? Porque los niños estaban también como, pues como que la manera en que los encontraron era bastante sugestiva. Igual que a la chica que estaba toda partida. Esto sale como matar. Sí. Pero igual, o sea, siento que el hecho de que se encontrara de cierta manera, en el caso real, era más de que la policía necesitaba Sí. dar unos culpables. Ujú. Y no se dieron el tiempo y la tarea de decir, vamos a investigar bien, vamos a recolectar pruebas, vamos a hacer esto y lo otro, sino que necesitamos unos culpables, están ellos. O sea, que piensen que hicimos nuestro trabajo. Sí, entonces tampoco, pues, no siento que está bien que se condene de esa manera. Total. Y eso era lo que querían hacer alusión en Stranger Things, de que querían de pronto mostrar esa cara más amable, de que aparte era súper amiguito, súper lindo, ¿sabes? Siempre guiando a su amiguito. Entonces, bueno, entonces, tanto en la serie como en la vida real, pues los persiguen, que en la serie tú ves que el novio empieza esas cacerías, de que no, él es... O sea, nadie se da el tiempo de decir, Pues también está perdido él, ¿no? sí, él también estaba perdido. En la vida real lo que pasó fue de que condenaron a estos 3 chicos, que los iban a condenar a pena de muerte. Les dieron penas súper altas. Eso fue en 1993. Y el caso se retomó de nuevo y fue desestimado porque no había ningún tipo de pruebas, simplemente fue un pánico de la sociedad que los condenaron y ellos estuvieron presos durante 18 años por un crimen que realmente no cometieron. Wow. Entonces, con Stranger Things se quería dar este simbolismo y meter a este personaje para simbolizar como el miedo a lo diferente. Claro. Y cómo se culpa de fácil. Ajá, y Como que- como, sí, Oye, uno se identifica ya como el tema de apenas lo empiezan como a perseguir y que el poco de bobos esos empiezan como a querer ya es como, eso es un tipo de secta también. Exacto. Solo Porque que es normativa. como que, ok, yo pienso que él mató a alguien o que él hizo algo malo, entonces yo tengo el derecho de ir a quitarle la vida o hacer algo. Y no es como que, ay, sí, estoy súper seguro que fue él, sino que la causa, lo que hace que la gente se mueva así, es el hecho de verlo diferente. entonces Eddie básicamente fue un personaje que se me hace que está muy bonito porque lo crearon como para darle visibilidad a las personas de pronto un poquito incomprendidas o excluidas. Marginados, frikis marginados del mundo, no estamos solos. Y ya, yo siento que con este tema terminamos el podcast del día de hoy. Si tienen otras teorías u otros como datos así de la realidad que hayan visto en Stranger Things, pueden dejar en comentarios. ¿Cuál es tu personaje favorito de Stranger Things? Hay un debate ahí de cuál es su personaje favorito y por qué. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Recuerda que esta es nuestra sala, que esta es tu sala y somos la Sala Podcast. Bye.